has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pascual. Hola hermanos, el día de hoy 18 de marzo del 2025 es martes de la segunda semana de la cuaresma. Ok, vamos avanzando. Ya mañana, imagínense ustedes, cumpliremos 2 semanas de haber iniciado el tiempo de la cuaresma. Ok, vamos por partes. Sí, he estado hablándoles generalmente de beatos en estos días, pero hoy quiero hablarles de un santo, sí, de San Cirilo de Jerusalén. Dios mío, lo confunden con Cirilo, el hermano de Metodio, que hemos celebrado el 14 de febrero, o San Cirilo de Antioquía también, que algunas veces pues también es confundido, no son ni siquiera de la misma época, digámoslo así. Van a decir, padre, pero ha estado hablando de beatos por el tema, que el de promover que oremos por ellos para que pidamos su intercesión, para que alcancen a ser canonizados. En el caso de este me parece que es importante porque nos escuchan hablar muchas veces, y a mí me toca en varias de las publicaciones hablarles de cosas que de repente necesitan un poquito de historia. Yo siempre les hablo de alguna cosita de la historia, pero en este caso es bien importante porque él llegó a ser declarado santo en la Iglesia Católica, en el mundo occidental, hasta 1882. Y esto también es importante porque se trata de uno de los grandes defensores de la fe en el siglo IV, después del concilio de Nicea, y él participó del concilio de Constantinopla. Lo que rezamos, el credo niceno-constantinopolitano, de alguna manera se lo debemos también a él. Entonces es importante, pero ¿por qué se tardó tanto en llegar a ser declarado santo? Y además porque sus escritos, fue además declarado doctor de la iglesia. Entonces, vamos por partes, ok, bueno. Entonces, este Cirilo de Jerusalén debe haber nacido alrededor del año 315, se supone que debe haber nacido allí en Jerusalén, sabemos de su vida de joven muy poco, muy poco, de su vida de familia muy poco. Lo que sí, y de hecho lo del 315 es una especulación, es un poquito a partir más o menos de lo que dice Eusebio de Cesarea, lo que dicen algunos de los autores, de los historiadores del siglo IV, de hecho de esa época en adelante. Bueno, y alguno incluso llegará a decir que no nació propiamente en Jerusalén, sino en Cesarea. Cuidado, ¿no? Porque aquí hay Cesarea de Capadocia, Cesarea de Filipo, hay Cesarea marítima, o sea, la que creó Herodes el Grande, el primero, ¿no? Él hizo un puerto. Es que resulta ser que la costa mediterránea de Israel, pues no tiene bahías así para colocar un puerto. Entonces él metió pilares dentro del mar, una obra de infraestructura extraordinaria para la época, y entonces esa es Cesarea Marítima. Entonces se supone que ahí debe haber nacido. Lo ordenan incluso sacerdote, diácono sacerdote, el obispo Macario de Jerusalén. Y eso tiene que haber ocurrido, ahí sí empezamos con fechas un poquito más precisas, alrededor del año 335. Entonces, ordenado diácono, y más tarde, algunos años más tarde, algunos incluso llegan a decir 345 que debe haber sido ordenado sacerdote. Bueno, y entonces él en un principio un poco conciliador, es la época del arrianismo. Recuerden que la herejía de Arrio, en el fondo, la primera gran herejía, digamos, la que generó una gran división dentro de la iglesia, esta herejía lo que tiene de característica es que niega la divinidad de Cristo. Y entonces a estos que niegan la divinidad de Cristo, pues evidentemente se les dice arrianos. Ahora bien, fíjense, resulta ser que lo que defendió Atanasio y que le costó tanto destierro, ¿no? Y vamos, todos los que defendieron en el concilio de Nicea, lo que define la naturaleza de Cristo es la homoousios. Homo, y piensen igual, ¿no? Así como homosexual, o sea, del mismo sexo, ya homónimo del mismo nombre, muy bien. Entonces, homoousios, usía es naturaleza, es esencia. Entonces, Cristo es homoousios, es decir, es de la misma naturaleza, es lo que decimos en el credo, que su Padre y que el Espíritu Santo, lógico, pero aquí estamos hablando del Padre. Muy bien, entonces, pongan cuidado. Aquí el tema es que
él intentó de alguna manera llevar una vida un poquito más, conciliadora frente a los arrianos, pero no se podía. No se podía porque los arrianos, y luego van a aparecer, y por eso el tema de que a él costó que llegase a reconocérsele en Occidente como santo, porque dijeron los semiarrianos, dijeron, ok, no es de la misma naturaleza, pero es de una naturaleza semejante. Y entonces le metieron una I, una iota, y entonces decían homo iusios, o sea, como que si fuera de esa naturaleza, semejante a esa naturaleza. Y él en un primer momento estuvo de acuerdo en aquello, y luego tendrá que venir y caer en cuenta que no es eso lo que es, porque no es semejante. Cristo es de la misma naturaleza del Padre. El verbo encarnado, que se llama Jesús, es de la misma naturaleza del Padre, es homoousios, no homoiousios. Y entonces por eso el detalle, ¿no? Bueno, ya les digo, entonces el hombre participa después del concilio de Nicea, un poquito bajo la influencia de uno de los que participó y que tuvo ahí alguna dificultad, pues entonces él es expulsado y se tiene que ir. Incluso dicen los biógrafos que se fue a vivir a Tarso, sí, que fue a vivir de donde era Pablo, ¿no? Bueno, y entonces el hombre, como era diácono en ese momento, se encarga sencillamente de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pobres y todo. Bueno, para no hacerles largo el asunto, porque ya llevo varios minutos, 5 veces se supone que fue desterrado, 5 veces. Y fue desterrado por los emperadores que estaban a favor de los semiarrianos, y luego también fue expulsado por los enemigos completamente del cristianismo, porque hasta Juliano el apóstata le va a permitir regresar y luego lo va a expulsar. Ya les digo, una situación. Sus escritos, sus catequesis son extraordinariamente importantes, porque son las catequesis, también por eso he querido hablar de él, que se utilizaban para ayudarle a los que se iban, a los catecúmenos, porque a él le encargaron originalmente lo de ser encargado de los catecúmenos. Y entonces, bueno, por eso, ahora, evidente, tiene una visión, miren, la mayoría de los padres de Oriente, de los padres griegos, tienen una visión un poco, llamémosle, su catequesis es más moralista. O sea, entonces tienden a hablar del modo de vida, de cómo las personas deben vivir. Y el otro tema que para él es muy importante es el tema de la resurrección. Además, las catequesis van preparando para la celebración de la resurrección. Y el otro tema es la Eucaristía. O sea, son los temas que él tiene ahí. Entonces, perdón, disculpen, que es que me han dado un poquitito mal de la garganta. Nada del otro mundo, tranquilos. ¿Cómo se llama? Que esas catequesis llegan a ser incluso 23 catequesis. Bueno, y se supone que debe haberlas escrito más o menos en el tiempo entre que fue ordenado sacerdote hasta el momento en el que fue creado patriarca, ¿no? Porque evidentemente llega a ser patriarca de Jerusalén, porque llega a ser obispo de Jerusalén. Bueno, muere, eso sí lo tenemos claro, en el año 386, en el 381 había participado del concilio de Constantinopla. Van a decir, padre, pero entonces, la belleza, ¿no? Fíjense cómo algunos comenzamos con una visión teológica un poco pobre, ya, y bueno, en el camino se arregla ahí el error, ¿no? Y él llegó a la conciencia de él, va a ser declarado luego doctor de la Iglesia por el Papa León XIII, o sea que no es cualquier cosa, pues, sino se trata de un gran teólogo que efectivamente tuvo que hacer un proceso para llegar a la comprensión de la doctrina. A veces algunos de nosotros creemos que ya lo sabemos todo y por eso nos falta tanta humildad. Él la tuvo. Vamos a las lecturas del día de hoy. Madre de Dios. Es el inicio, fíjense, son prácticamente los primeros versículos del capítulo 1 de Isaías lo que leemos. O sea, Isaías 1, versículo 10, y luego nos saltamos del 16 al 20. Vaya lo que dice Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra.
pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, parece ser que esta semana, ¿no? Vamos a estar llamados a la conversión. A la conversión que nace de descubrir, lo escuchábamos ayer, la misericordia de Dios. Sí, claro que sí, pero también es un llamado a que no nos confiemos, ¿no? Porque yo he hecho tantas cosas buenas, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo lo que hemos estado leyendo en estos días? No, pero si el justo peca, tiene que pagar por su pecado. Ahí si el pecador se convierte, pues aquí está. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Pero ¿qué se necesita? Aquí lo dice, dóciles, obedecen. Ahí está el punto. Claro, hay un elemento anterior, lávense y purifíquense. Imagínense ustedes decirle esto a Sodoma y Gomorra, que son efectivamente el prototipo de las ciudades más pecadoras que puede haber. De ahí viene la sodomía, ¿no? Por el asunto del homosexualismo y la práctica homosexual que había en Sodoma, según lo dice el libro del Génesis, ¿no? Y entonces, oigan, es que un desastre moralmente era aquello terrible, ¿no? Horrible. El escándalo que genera y vamos, hoy en día algunos dirán, ay Señor, si estoy para nosotros, por ahí miré, ¿dónde lo vi eso, por Dios? Es que en Estados Unidos, nada, con el tema de las reformas que está llevando adelante el presidente Trump y su grupo, hombre, había un foro, algo así, que defendiendo 28 comunidades diferentes LGTBI, 28, yo me quedé, ay, ¿a qué se refieren? O sea, son 28 inclinaciones, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Sexuales? Esta es una depravación terrible, ¿no? O sea, una cosa, 28, yo creo que yo llego a LGTBI, creo, no sé si paso de ahí, no me da la cabeza, evidentemente, ya ven ustedes un montón de banderitas que aparecen por todos lados, cada locura, ¿no? Cada deshumanización, bueno, Gomorra, Sodoma, bueno, aunque sean así sus pecados, comparado con Sodoma, imagínense ustedes. Sí, se arrepienten, se lavan y se purifican. Claro, pone unas condiciones, ¿no? Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, por lo tanto hagan buenas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. O sea, todo esto no es lo que yo sé, no es un asunto intelectual. Gradúense de doctores en teología. No lo dice. O sea, está hablando de acciones concretas, está hablando de actos concretos que son la práctica de la justicia. Ahí sí, efectivamente, la verdadera conversión no es del diente al labio, ¿no? Es una actitud, es una manera de vivir. Por eso el Evangelio, pónganle cuidado. Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, lo duro de esto. Acuérdense que el capítulo 23 son los improperios de Jesús a los fariseos. Ay, de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ¿se acuerdan? Eso es lo que viene. Bueno, pero esta es la introducción y la introducción nos deja a todos con un examen de conciencia. En la cátedra de Moisés se han sentado como maestros, se han colocado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten en lo que ellos hacen. Durísimo, ¿no? Porque todos nosotros tenemos, pienso en nosotros sacerdotes, ¿no? Pero un padre de familia, una madre de familia, o sea, todos tenemos responsabilidades. Solo que cuidado, ¿verdad? Aquí no se trata de andar señalando a nadie, no se trata de acusar estos, aquellos, no sirve eso. O sea, hagamos examen de conciencia. O sea, personalmente yo leyendo este texto, me siento hipócrita. Sí, lo digo, o sea, porque muchas veces me toca, porque me corresponde hacerlo, corregir cosas que yo no las estoy practicando. Y claro, es un llamado de atención, no para que me vuelva indiferente, no me vuelva inconsciente, hipócrita.
no, sino que tengo que trabajar sobre eso. Pero esto está ahí. ¿Cuántos padres de familia de repente no dan un consejo? Catequistas, lectores, personas que están al frente de lo que sea, ¿ya? Y que supuestamente tienen fe. Y luego decimos cosas que no hacemos. Yo ya les digo, a mí me ha pasado, yo se lo digo bromeando a la gente, que a veces viene a confesarse alguien conmigo y que es cuando se confiesa las cosas que dice Madre del Señor Jesucristo, si yo soy mucho más pecador que él o que ella. Y yo casi les digo, ¿me da usted a mí la absolución, por favor? Porque sí, hombre. O sea, es decir, y reconocerlo ya es un primer paso. No creo que es importante eso. Porque ni con un dedo quieren mover los fardos pesados que le ponen a las espaldas a la gente. Y esto es así. Porque, fíjense bien, a veces somos personas, como dirían los padres de la iglesia, muchos de nombre, pocos de obras. Y así es, efectivamente. Y esto a mí me fascina, un autor anónimo del siglo segundo, que dice claramente, la cátedra no hace al sacerdote, sino el sacerdote a la cátedra. No es el lugar lo que santifica al hombre, es el hombre que santifica el lugar. Y a mí me parece que esto es importante, ¿no? La santidad no la tengo porque soy sacerdote, o porque yo soy catequista, o porque soy obispo, o por lo que sea. No, no, no. Es que la santidad mía es la que honra el ministerio que estoy ejerciendo. Claro, evidentemente, tengo la potestad por lo que he sido ordenado legítimamente y válidamente, pero la santificación no viene por el solo hecho de que ya me revista y me ponga o use un cuellito al cuello, valga la redundancia. No, sino que viene por las actitudes, viene por lo que soy. Claro, ¿a quién no le va a gustar los primeros lugares, oigan? Que le den el primer puesto en un banquete. Pues sí, hombre, el primero le va a llevar a usted la comida, oiga, eso es importante esto. No, pero la conversión sincera pasa por volvernos los últimos. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y eso no hay humildad sin humillación, dice el Papa Francisco. Lo sigue insistiendo, que va, gracias a Dios, bastante mejorcito. Pero por eso les digo, ahí hay que tener cuidado. Ay, pero la Madre del Señor Jesús, todos los problemas que vienen después de lo que dice, ¿no? Ay, que no se dejen llamar padre. Ay, a usted le dicen padre. Ay, Señor. Fíjense bien, los padres de la iglesia lo explican de una manera muy bella. Son 3 términos: maestro, padre, guía. Interesante, ¿no? Cristo es el maestro, Dios Padre, la primera persona, y el guía, el que nos conduce, el Espíritu Santo. Es una manera de explicarlo. No digo que sea exactamente a eso a lo que se refiere Mateo. Probablemente no lo es, pero es una manera muy bella. No le dé lugar de Dios a quien no lo debe tener. Pues sí. Es decir, disculpen, mañana es Día del Padre aquí en mi país porque es día de San José. Pues sí. Entonces no le voy a decir padre a mi papá, como quieren que le llame. Yo no sé. Es decir, claro que yo con mi papá tengo un trato un poco particular, ¿no? Pero él se llama Moisés y yo le digo Moisésito y él me dice Juan Angelito. O sea, pero es una manera que nos tratamos con cariño. Ya, pero mi papá, pues, o sea, como ¿qué quieren que le diga? No es mi padre, usted a saber quién es. O sea, es mi papá, es mi padre. No lo voy a negar nunca, jamás. Además, estoy orgulloso de él. Ahora, piénsenlo ustedes, o sea, es decir, maestros, pues sí he tenido maestros, oigan, claro, desde el kinder, o sea que, entonces, ¿cómo no voy a tenerlos? Y guías, pues hombre, hasta cuando toca andar ahí en una excursión, le ponen a uno un guía, ¿no? Sí, hombre, pero aquí lo que está en el fondo es no le dé el lugar de Dios a quien no lo debe tener. No endiose a nadie, ni cuidado, a veces endiosamos en la iglesia a personas que son frágiles y humanas como usted y como yo. Endiosamos deportistas, endiosamos, no, eso no le demos el lugar de Dios a lo que no lo debe tener. Hagamos oración. Tú, Jesús humilde, nunca me has dicho, humíllate ante mí, dobla la cabeza, el corazón, la vida y esparce sobre tu rostro luto y ceniza. Tú me propones, levanta la mirada y acoge la dignidad de hijo en toda tu estatura. Humíllate conmigo y vive en plenitud. Bajemos juntos a la hondura sin sol de todos los abismos para transformar los fantasmas en presencia y los espantos en apuesta. Únete a mi descenso, en el vértigo y el gozo de perdernos juntos en el porvenir de todos, sin ser un orgulloso inversor de éxitos seguros. Amén. Bello, El Señor, Él va conmigo. No es que me está queriendo hacer nada, sino que Él carga la cruz conmigo. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Cirilo de Jerusalén, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.